Entonces, ¿cuál es el tema? Cierto, un video. ¿Cuál es el tema con el que vamos a comenzar? Los necesito bien concentraditos. Vamos a comenzar con los sistemas de numeración. ¿Sí? Eh, los sistemas de numeración incluyen nosotros, ¿qué sistemas de numeración manejamos nosotros? Nosotros manejamos el decimal. ¿Mm? Tú tienes 1000 pesos, pues es decimal. Pero hay sistema octal, hay sistema hexagesimal. Lo que diferencia una numeración de otra es la base. ¿Sí? Nosotros somos decimal y nuestra base es 10, ¿cierto? Nuestra base es 10. Uno dice por qué. Entonces, por ejemplo, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Subamos acá. Vamos a mirar. Vamos a hacerlo en Word. En Word. Tengan presente que nosotros siempre la base es 10 y cuando yo quiero comprobar si un número tiene su misma base, uno le cuenta los dígitos y le resta 1. ¿Por qué le resta 1? Nosotros, Gerson, cuando yo digo que nuestra base es 10, ¿tú cómo cuentas los números, por favor? Arranca a contar los números. 1, 2, 3, 4, 5, ¿Y a 6, dónde 7, 8, dejaste el 9. 0? ¿Y a dónde dejaste el 0? Ok. ¿Mm? Sí. ¿Cierto? Cero. Sí, sí, sí. Entonces, uno arranca con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nosotros somos base 10, pero no vamos al 10, vamos desde el 0 al 9. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, el 10 ya es la combinación del 1 con el 0. El 11 es dos veces el 1. El 12 es el 1 con el 2. Y de ahí para allá todos juegan sobre esa base, sobre 0 y 9. ¿Mm? ¿Sí? Nuestra base decimal, lo más importante es la base. La base es 10. ¿Mm? Si nosotros tenemos el número octal, en octal, ¿cuál será la base? 8. 8. Exactamente. En hexadecimal, 6. hexa, hexadecimal, la base es 16. ¿Sí? Ok. Pero ese 16 no arranca va de 0 al 10 y ya arranca con letras. 11, 12, 13, 14, 15 y 16 es la letra A, B, C, D, E y F. Y cambia. Pero bueno, vamos a empezar con el decimal. Y el que vamos a ver nosotros todas las operaciones, que es el de la computadora, que es el binario. La base es binario. 0 y 1. 0 y 1, pero su base es 2. 2. ¿Sí? Ok. Su base es 2. Y es 0 y 1. A nivel de computadoras, muchachos, el 0 es apagado y el 1 es encendido. Son circuitos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado la tabla de capacidad? ¿No? Tú, por No, ejemplo, señora. el computador que tú tienes, nena, ¿qué tiene? ¿Cuánta memoria tiene? Sharon. No sé la verdad porque es que ese es el computador de la empresa. No he Pero mirado. todo Espérate. computador tiene 6 gigas en RAM, 2 gigas en RAM, 1 giga en RAM, tiene una memoria de 10 megas, todo depende. Tiene un disco duro de 1 giga, ¿cierto? Sí. Eso es lo que me determina la capacidad. Entonces, ¿cómo es la tabla? Un bit, un bit, un bit es la mínima unidad de información. ¿Mm? La mínima unidad de información puede ser un cero, un número, una letra, un carácter, o sea, un asterisco, un carácter, un espacio, todo eso va ocupando memoria. Entonces, por ejemplo, Patricia, Andrés, ¿estás ahí? Sí, Andrés, señora, pues
Patricia, Pues me queden de 0 a 9, Patricia, que me fue el internet. Patricia, ¿cuántos bits tiene? Patricia tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 y con la rayita 9, ¿no? Sí, aquí le puse 9 exacto, pero entonces le colocamos que Patricia equivale a 8 bits. Sino que yo tenía entendido que un bit se compone de un 0 o un 1, que es el código Sí, binario. claro, ¿El código binario no está en claro. todo? El código binario es lo que vamos a ver las operaciones. Si es 0 es apagado, el circuito está apagado, si es 1 el circuito está encendido. Ah, Lo que vamos a ver es que todo lo binario se puede volver a decimal a nuestro sistema, ¿sí? Entonces, un bit tiene 8, Patricia tiene 8 bits. Y Juana Patricia, ¿cuántos tiene? Si yo ya lo separo acá. Sharon, ¿cuántos tiene Juana Patricia? 14. ¿Contaste el espacio? Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces tiene 14 bits. Pero, según la tabla, dice que un bit es 1. Pero ya cuando tengo un byte, equivale a 8 bits. ¿Sí? Un byte equivale a 8 bits. Entonces, Juana Patricia ya no van a ser 14 bits, ¿sino qué? Byte y 6 bits. Muy bien, un byte, muy bien, equivale a un byte y ¿cuántos bits? 6. Y 6. 6 bits. ¿Sí entendemos? ¿Por qué? Porque Sí, ya forma señor. un grupo de 8 y ya hablamos de byte. Ahora, cuando hablamos de 1020, un kilobyte, o lo conocen también como KB, ¿Profesora? equivale, señor, ¿O no me podría colocar 1,6 bytes? Como ¿Mm? decir, 1,5 GB, Sí, digamos así en el celular y eso. exacto. Mira, Ah. del byte pasamos al kilobyte. Un kilobyte son 1024 bytes. O sea, 1024 veces 8. ¿Sí o no? Del kilobyte pasamos al megabyte. Un megabyte equivale a 1024, el de arriba, kilobyte. ¿Mm? Se me cayó el Kilobyte. internet un momentico. Me quedé ¿Dónde vas? en un byte y 6 bits de Juana De Patricia. Juana Patricia. Entonces, un byte, 8 bits. Ya de 8 bits pasamos a un kilo. Un kilobyte son 1024 bytes. O sea, 1024 veces 8. Del kilobyte pasamos al megabyte. El megabyte es 1024 kilobytes. ¿Mm? Luego del mega pasamos al giga. Un gigabyte. Un gigabyte equivale a 1024 megas. ¿Mm? Y hoy en día hablamos de terabyte. Hablamos de terabyte, que equivale a 1024 gigas. Gigas, ¿sí? Entonces tú por esta tabla tú te das cuenta más o menos cuánta información te llega a caber en tu equipo. La calculadora no da, pero en eso va. Si tiene 8 gigas, pues tendrá 8 veces 1024 megas, etcétera. Lo que quiere decir que el orden es, por ejemplo, Gerson, si el computador en el que tú estás trabajando tiene 2 megabytes, tiene una memoria de 2 megas, y el que tiene Sharon tiene 1 giga, ¿cuál es más potente? El de 2, el mío. ¿Por qué si el tuyo son 2 megas? Ah, ok, sí, no. ¿Sí entiendes? Sí, 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 ya. El orden es Me- ese, kilos, megas, gigas y teras. ¿Mm? Por ejemplo, ya los discos duros le dicen a uno su disco duro es de 1 tera. ¿Mm? O sea, está en el máximo, en el máximo. Es más, en el celular también uno se da cuenta cuando le dicen, por lo general el celular le dice, tiene una memoria de 16 megas, ¿cierto? O de 32 megas. Entonces ya uno más o menos sabe qué memoria tiene. Si la memoria viene en gigas, pues es más potente. Porque ¿Mm? siempre terminan en 24. ¿Tiene algo que ver?
Que lo ¿Tiene algo en forman, especial? lo forman cuando tú estás creando un computador, tú la formas de formas como unos, ¿cómo te digo yo? Formas como unas ranuras que siempre van por 1024. Esa es la parte de arquitectura del software. ¿Mm? ¿Entendido? Entonces, según esto, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en sistemas, tú hablas de la letra A. Cuando tú pulsas la A, lo que tú encuentras que en binario equivale a 00110. Quiere decir que cuando tú pulsas la A, los circuitos del computador, los dos primeros quedan apagados, luego se encienden dos y luego se apaga uno. Ahí pulsaste la A. Lo que nosotros entendemos, otra cosa es el que tiene el computador. El computador solamente entiende sistemas binarios. ¿Mm? Ceros y unos. ¿Mm? Esa memoria, esa memoria que tú dices de 1024 es para nosotros, pero para ellos equivale en ceros y en unos la capacidad. ¿Mm? ¿Entendemos? Vamos hasta ahí con las tablas. La tabla de capacidad es para que tengan más o menos un criterio de cómo es que tú calculas la capacidad de tu equipo, de tu celular, de todo lo que tú quieras o que tú adquieres. Y lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes hablan de la cámara del celular, hay veces que les dicen vienen en megapíxeles, o sea, si están megas, porque tiene mejores que la que viene solamente con píxeles de tanto. ¿Mm? Uno ya cuando se sabe esta tabla, uno sabe qué capacidad, si el equipo de uno es bueno o no. Señor Gerson, un equipo bueno, entonces, ¿qué tendrá? Un muy buen equipo que tendrá un disco duro de capacidad mínima de qué? Un equipo, Hmm. una mínima de, no sé, 250 gigas. 250 gigas Gigabytes. es poquito. Es Pero, poquito, pero si el pero es disco duro, bueno. bueno, si lo tienes Pero es que es en memoria sí, pero si tienes un disco duro de tera, uy, tu computador es bueno. obvio. Pero también eso depende para qué necesites el computador, ¿no? O sea, sería Sí, Sí. bueno claro, eso te iba a decir que depende, lo que lo necesites, porque claro, digamos la hay utilidad del computador. Hmm. Hay gente que lo necesita mucho, por ejemplo, para diseño y lo que más le importa es la la, memoria la memoria de video. ¿Se entiendes? Porque lo trabajan para Tarjeta de diseño. video. Exacto, uno lo Para que, juegos, sí, es una memoria RAM. uno, exacto, uno configura, hay lenguajes de programación que ocupan mucho espacio, hay otros que son muy cortos y muy rápidos, entonces pues ahí es como para que ustedes sepan cómo juega uno con esa memoria, ¿no? Y cómo uno la administra. Y cómo muchas veces Por ejemplo, el computador está cargado, entonces tú entras y le miras por panel de control y le miras cuánto está ocupado. Si ya tiene mucho espacio en disco, pues es un computador que va a ser más lento, ¿no? Porque tiene un disco pequeño. ¿Mm? y el tema del procesador. El procesador es la velocidad. El procesador lo que te determina es la velocidad del equipo. ¿Con la que Desde- ejecuta las tareas? exactamente, con la que ejecuta las tareas. Entonces, tú hablas de un procesador, arrancamos con un 8086, luego 286, 386, 4, 586. Ahorita estamos hablando de un Core i1, Core i. Entre más número vaya subiendo, la velocidad del computador es más buena. Aunque muchas veces la configuración del computador depende o sea, es muy obvio que si tu computador es de megas, tiene por ahí un Pentium, o sea, es un 586. ¿Por qué? Porque para esa memoria y para eso pues no necesita un procesador grande. Pero si estás hablando de que manejas discos de tera y que manejas memoria RAM de gigas, pues mínimo tú tienes un Core i5 ya, de los que saca Intel. ¿Sí? El mío tiene Core i5 ese es de séptima y dice que Tera. Y no me acuerdo Ah, cuánto es, es creo que bueno. 8 de RAM. O Creo sea, que tú 8. tienes un buen equipo. Sí, Tienes un creo muy que buen 8. equipo. Muy buen Sí, creo que es equipo. un 8 de RAM. ¿Mm? Tú entras por panel de control, configuración y ahí tú encuentras cómo es el equipo Sharon y Gerson y Andrés. O Windows pausa. Windows ¿Mm? pausa. Creo, Ok. creo que era DX ¿Mm? Redac, algo así. Era es un comando que ahí te aparece la memoria que tiene Sí, en el es disco. con Windows pausa, las dos teclas a la vez y te abre la información básica del computador. ¿Y cuál tiene? Según veo, este tiene, pues no sé cuánto tiene de como tal el disco duro, no sé, pero sí tiene es 16 gigas de RAM. Y 16 es, gigas. 16 de RAM.
Ush, Mm, severo avión, ¿Windows qué? severo computador. 16 gigas de RAM, tiene harta. ¿Quién tiene Porque 16 gigas de RAM? no estamos hablando de megas, sino de gigas. Sí, de Ujú. RAM. Y de disco duro, Y 7, pero es que Por el i7. Uy, severo computador. tienes buen computador. pues es de la empresa, el trabajo que nos asignaron aquí en Sí, la casa. pero tienes muy buen equipo, muy buen Yo equipo. solo tengo 2 gigas de RAM. ¿Te dieron portátil o es de mesa? Gerson, No, es de Gerson, mesa, es de ¿Es de mesa. mesa? Gerson tiene 2 gigas de RAM. Yo no, No, no. yo, No, mi computador Andrés, no tiene ni RAM. Andrés, ¿tienes cuánto? ¿2 gigas de RAM? que yo sepa, sí, pero ¿y cómo se mira Windows qué? ¿Usted tiene Windows Pausa. 10? Tienes Yo la tecla. tengo, Windows 10. yo tengo un Coloqué ahí en el primo. buscador de DXDIAG, DIAG, y ahí ese comando le sirve para mirar todo. Yo tengo un ¿Le primo buscador qué colocó? que tiene un PC de 32 gigas de RAM y 2 teras de almacenamiento. Pero es que yo creo que dicen que hay computadores que ya no aguantan eso dependiendo del core y eso, ¿no? Ya si uno le Sí, mete las de RAM, el computador ya no se las corre así que tenga las 32 de RAM. Sí. sí. No, sí, es que Normalmente él, eso no, es lo él tiene un PC bárbaro. Tiene, por ¿De lo gamer? que es para jugar, es gamer, Ujú. sí. Claro, uy, severo. Normalmente para Entonces, que un PC bueno, normalmente así los ingenieros sí se lo arman ellos mismos para que tengan buena capacidad, ¿no? sí, Sí. ese lo armó él. Tiene una tarjeta de video también, súper cara. No, no sé el nombre bien, pero uf, le valió como 2 millones esa tarjeta de video. Muy bien, Imagínate. chicos. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a mirar esa parte. Ya mirando esta parte, vamos a entrar. Me prepara cada uno una presentación para cuando yo voy a estar en reunión acá y lo voy a estar mirando. Pero lo que yo quiero es que miremos las partes internas del computador, cuáles determinan velocidad, cuáles dan procesamiento, cuál es el almacenamiento, cómo viene, cómo va. Y miramos toda esa parte para poder entrar mañana al sistema binario. ¿Entendido? Entonces Vale. comiencen a trabajar que yo los voy a estar mirando acá y arrancamos. Háganle a ver. ¿Qué Todo lo hacemos que como son, todo lo que son partes ¿Cuál es la internas. actividad, profe? Que me busque las partes internas del computador. Y cuando me las busques, por ejemplo, buscas memoria RAM y miras qué capacidad, en qué capacidad vienen, cuál es una memoria buena, una memoria mala. Miremos discos duros, miremos buses de datos, miremos la memoria, la principal es la memoria RAM y la memoria ROM. Miremos la tarjeta madre, que esa es la parte más importante del computador. Miremos todo lo que es la arquitectura del PC. ¿Entendido? Así Sí, es y las propiedades de mi computador. Ah, te mira, están tomamos las propiedades. te tomamos los apuntes en hojita en Word, ¿sí? Sí, Eso. me lo montan en Word y luego lo compartimos a lo que terminemos. ¿Listo? Vale, Yo vale, voy a estar aquí mirándolo, arranquen a ver. vale. Andrés, te quiero ver en pantalla, por favor. Trabajando, eso. Sigue trabajando ahí, vamos mirando. Lo vamos a hacer de este estilo. Yo pregunto la parte, quien la tenga, comparte pantalla y la explica. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la tarjeta madre. ¿Quién tiene la tarjeta madre, por favor? ¿Quién quiere hablarme sobre la tarjeta madre? Yo. Dale. Pero un momento, ya comparto pantalla. ¿Sí está bien? ¿Ya? Ah, no, mentira, no. No, no estás compartiendo todavía. Ahora sí. Vale, se conoce como tarjeta madre o placa base, ¿sí? Básicamente es una parte del hardware de la computadora en la cual se enlazan los diferentes dispositivos disco duros, RAM, o sea, todo lo que tiene que ver con hardware en el computador. Hay de diferentes tipos y también depende para lo que necesites el computador, ¿no? Entonces, los que son gamer o enfocados hacia diseño, todas tienen diferentes, como hay diferentes características con esas. Y hay unas que obviamente varían, unas para computadores de mesa y para portátiles, ¿no? Que es básicamente a lo que se refiere eso.
¿Me están escuchando o no? Sí. Muy bien. Si tú te das cuenta, esta tarjeta madre es digamos que es la clave del equipo. Pero lo más importante es que ella trae hoy en día todos esos computadores, disculpe, vienen de forma integrada, ¿cierto? Anteriormente tuve la tarjeta madre con el zócalo donde tú le colocabas las tarjetas y todo. Hoy viene todo en forma integrada. Lo más importante, por ejemplo, el disipador, que es el que mira la temperatura. El disco duro, o sea, el disco duro es una parte aparte, ahora viene integrado. Pero, ¿quién tiene el disco duro? Mm, yo lo ¿Tú? ¿Toca dejar de compartir? ya comparto pantalla. Dale. La- eh, eh, bueno, expliquemos que explique el disco duro. Ver y lo encuentro. Ah, acá está. Pues dice, es una unidad de almacenamiento mecánica compuesta por uno o más platos de material metálico resistente dispuestos a un eje, encerrado en una cápsula. Son internos y por tanto unidades fijas que no se pueden extraer. Pues lo que yo estoy averiguando también del disco duro es que todos los datos que los guarda los maneja en bits, que es la unidad más pequeña que se utiliza en el formato electrónico, eso por decirlo así. Ahí es donde guarda todo de manera permanente, pues obviamente pues si lo quiere borrar y eso, a comparación de la memoria RAM, que la memoria RAM pues la utiliza es como en esos momentos, guarda esa información hasta que le llegue electricidad, por decirlo así. Prende el micrófono. ¿Tú encontraste la capacidad? La capacidad pues varía, pues de todos modos, pues decía que una tera y eso pues era lo más recomendable. Por acá estaba viendo un video sobre pues cosas que debe necesitar para un buen PC y eso. Decía que con una tera pues era bastante bueno. Muy bien, o sea, lo importante es que, lo más importante es que la capacidad depende de la configuración, pero ya estamos viendo que la capacidad es la misma tabla que vimos, ¿cierto? El disco duro se maneja en esa tabla. ¿Mm? Sí, señor. Muy Yo bien. tengo algo que encontré que dice que normalmente los discos duros que son como para no industriales son de 160 gigas a las 3 terabytes. Dice que el disco duro de almacenamiento más grande del mundo es de Western Digital y tiene 20 terabytes, pero pues que a partir de los 3 terabytes ya se considera como algo industrial. 20 terabytes. 20 terabytes es el más grande que hay en el momento. Pues Más de 20.000 gigas. o sea, sale, Ahí uno entra a mirar los tipos de computadores, porque hay computadores personales, hay computadores mainframe, hay supercomputadoras, hay laptops. Entonces, también la capacidad es cuando ya tú subes y cambias de un equipo a otro, ¿no? Entonces, si tú me estás hablando de bueno, dice 20 como teras de un equipo unos personal, no externos e creo. internos. No, eso, después de las 3 teras ya se considera como industrial. Ah, ya. Hasta y el más grande que hay en el momento es el de 20 Muy terabytes. bien. Y que hay internos y externos, que eso también. Muy bien, miremos la memoria RAM. Sí, Sharon, por favor. Sí, señor. Listo.
La memoria RAM se utiliza como memoria instantánea. Tiene una capacidad de procesos y es la que permite que tengan varios programas abiertos a la vez. Y esta no, para que igualmente no genere problema al momento de tenerlos abiertos. Siga. La RAM es etérea, entonces por lo que es etérea, al momento que se apaga el computador, entonces se interrumpe la energía, por ende se pierde toda la información de que se haya generado. Entonces por eso es donde hay problemas cuando uno está haciendo algún archivo y no sé, en Word y lo pierda, entonces ya no lo podría recuperar nuevamente por la RAM. La RAM se mide en megabytes y en gigabytes. Y yo encontré esta comparativa de las mejores RAM que hay. Yo no sé. A mí me pareció lo mismo que estaba ahí arriba. Dice que de 2 a 16 son computadores así comerciales y de los 32 a los... Ahí la máxima es de 128, ya se le consideran como industriales. Quiero Profe, hacer si una estás... pregunta. Ahí voy a interrumpir y digo, ¿cuál es la gran diferencia entre la memoria RAM y el disco duro? Tareas de segundo plano. El Sí. disco duro es el que almacena la información y la RAM es la que genera el procesamiento del computador. La memoria RAM le ayuda al procesador a que sea más Sí, rápido, señor. ¿no? La memoria RAM ayuda a que sea más rápido junto con el procesador. Muy bien. Y hay otra memoria. Bueno, termina con esto. ¿La memoria RAM será? Yo tengo que investigar algo sobre la memoria RAM. Esa es la Eso. que almacena la información a largo plazo, a diferencia de la RAM que pues solamente es a corto. Esta sí lo almacena a largo plazo y ella tiene un tipo de información almacenada de lectura y ella no se puede volver a escribir nada. Ahí dice que es programable también la memoria ROM. Entonces la una es volátil y la otra, ¿sí? La una es volátil y la otra es recibe, es decir, la volátil, ¿qué quiere decir? Cuando tú prendes tu computador, nena, y tú haces un trabajo escrito, tú vas en la página 20, ¿cierto? Entonces, eh, cuando tú subes, cuando tú subes, esa es volátil porque no has almacenado, Sí, ¿cierto? La que deja ver. Luego, cuando tú almacenas, ya pasa a la memoria RAM, ¿entiendes? sí, La memoria RAM es la memoria que genera el computador, pero si tú no la guardas, se quedó, sí. ¿cierto? Entonces, regálame un segundo. Vamos, ¿qué le tocaba a quién? ¿A Gerson? ¿De quién es este? Yo no puedo transmitir, profe. Bueno, pero entonces lee, porfa. Bueno, yo Explícame. encontré que la unidad central de procesamiento, unidad de procesamiento central, conocidas por las siglas CPU, es el hardware dentro de un ordenador u otros dispositivos programables que interpreta las instrucciones de un programa informativo mediante la realización de las operaciones básicas, aritméticas, lógicas y entrada y salida del sistema. El término y su acrónimo han estado en uso en la industria de la informática por lo menos desde el principio de los años 60. Mira lo que dice la capacidad, ¿no? Integran serie Core i7, que es el que tiene Esteban. No, yo tengo 5 de Pues, séptima generación. Ah, Core i7 es el de Charo, ¿no? Sí. Sí, señora. Pero las frecuencias, miren estas frecuencias de acá como las tienen, ¿sí?
Esa frecuencia lo que le genera es, lo que le genera a uno es la velocidad del computador, digámoslo así, Dicen ¿cierto? que hay unos que tienen más velocidad y hay otros que cogen más cantidad de procesos a la vez. Mm, Muy bien, déjame ver acá abajo. El Yo código. leí que el procesador necesitaba el disipador porque este botaba mucho calor, entonces necesitaba Sí, un ventilador. el disipador es el que como el ventilador. Lo mismo que también tenemos los de los cables. Sí, Muy sí. bien. ¿Qué otra parte? O sea, todas las partes son importantes, pero las básicas son la tarjeta madre, las memorias, el disco duro. Yo encontré varios, pero ya enfocados a hardware que eran tarjetas USB, La, unidades de DVD, Estas son pues las ventilador, tarjetas. sí, la las de tarjeta de sonido video, ¿no? y la de Ujú, video. Y la fuente de poder. sí, La fuente de poder. muy bien, chicos. Entonces, viendo esto, mañana comenzamos con sistemas de numeración. Ya les di como un refaz de cómo es que trabaja el computador y cómo es las tablas. Y ya mañana comenzamos bien de lleno con los sistemas de numeración y hacemos ejercicios. ¿Listo? Profe, Ujú. ¿todavía tienes el texto ese de Word que escribiste ahorita con los bits y eso? No te escucho. ¿Todavía tienes el texto de Word con el que escribiste los bits y los gigabytes y nos explicaste eso? Espera, mira, Si lo tienes, ¿me puedes hacer un fan? ¿Puedes enviar una foto compartir. al grupo o algo así? En Google no aparece la tabla de bits. Mira, ahí está, tómale una foto. Voy. Listo. Listo, chicos, entonces, si Dios lo permite, nos veremos mañana. Si ya empezamos normal de 8 a 10, ¿no? Ya mañana tienen su clase de 10 a 12 normal. Entonces, enviaré el link y si Dios quiere, nos vemos a las 8. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe. Juiciosos y chao. Le profe, Vale, Chao, profe, chao. muchas profe. gracias.